Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que arrancó el embargo a Cuba, ¿no? Esta forma de primera sanción, de las primeras sanciones estadounidenses contra un país enemigo, en este caso Cuba, después de la famosa crisis de los misiles. Y lo cierto es que ya hoy o estos días ha cumplido 60 años este embargo, que evidentemente después se convirtieron en leyes. Y bueno, ahora continúa todavía, por increíble que parezca, una de las medidas más autoritarias y represivas del siglo pasado, todavía en la época de la Guerra Fría, en la época del comunismo contra el capitalismo, sigue vigente ahorita en el siglo XXI, ya en el 2021, 2022 más bien dicho, y después de la pandemia, aún así continúa este absurdo y ha fracasado de embargo, porque lo cierto es que este embargo, bueno, tenía evidentemente el objetivo de tumbar la dictadura castrista a Fidel Castro, de regresar la democracia a Cuba, y evidentemente esto ha fracasado por completo. Después de 60 años, bueno, los cubanos siguen ahí, el gobierno cubano se sigue manejando como ha deseado, con bastante soberanía y obviamente con un modelo completamente distinto al estadounidense. Y bueno, la verdad es que no se nota que vaya a cambiar en los próximos años, ¿no? La verdad es que es un absurdo embargo que incluso debo recordar que ha sido votado casi unánimemente en contra en la ONU, salvo Estados Unidos e Israel. Pero bueno, al final siendo Estados Unidos y teniendo, bueno, pues la dirección completa de la ONU, bueno, se ha mantenido. Pero bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Como una de las medidas más autoritarias y represivas continúa vigente en el mundo y con, por cierto, total fracaso. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues esta semana se cumplieron 60 años del día que el entonces presidente John F. Kennedy firmara la orden número 3447 que proclamó oficialmente el embargo a todo el comercio con Cuba, un año después de que ambos países rompieran relaciones diplomáticas luego de la llegada de la Revolución Cubana con Fidel Castro al frente. El National Archives o los Archivos Nacionales de Estados Unidos es prácticamente el guardián de la memoria histórica de este país y en su año número 50 deciden pues de manera sorpresiva ir desmontando y de alguna manera a través del reflejo de estos archivos que fue sucediendo durante el proceso de lo que se considera como el castigo más largo de un país a otro de la era moderna. De esta manera, así lo anunciaba el presidente John F. Kennedy, decía que en defensa de los valores democráticos y también influido por el macartismo, habrá que decir, ponía un embargo económico a Cuba para que fuera la misma gente cubana la que coadyuvara en el derrocamiento del gobierno de Fidel Castro. Cabe señalar también, por otro lado, que los archivos nacionales de alguna manera evidencian lo que la Agencia de Seguridad Nacional que publicaba en aquel momento, y entonces pues prácticamente da a conocer papeles oficiales de esta institución en donde se registra el origen, la justificación, la evolución de las sanciones económicas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en contra de Fidel Castro desde que llegó al poder, y también pues revelan el famoso memorándum del 6 de abril de 1960 del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Lester Mallory, dirigido al entonces presidente Dwight Eisenhower, y en donde pues prácticamente le sugería cómo llevar al declive, cómo llevar a la caída a Fidel Castro. La revolución de Fidel Castro, argumentaba Mallory, que era bastante popular y dado que no había una oposición efectiva en Cuba en contra de él, decía, se tendría que dar esa caída pues a través del desencanto y la desafección basado en la insatisfacción económica y las dificultades. Traducido, Nacho, es lo que hemos estado viendo que hacen con Libia, que hacen con Irán, que hicieron también con Yemen y bueno, particularmente con Cuba. Las sanciones consisten en socavar tanto las condiciones, la pauperización de la vida, para que sea la misma gente la que, enfadada con estas condiciones, coadyuve a derrocar a un gobierno de su propia nacionalidad, algo similar a lo que vemos en Venezuela. Un original revelador es el informe secreto de la CIA
titulado Sanciones de Estados Unidos y la OEA en contra de Cuba, de 1962 hasta el presente, elaborado en 1982, el cual concluye que desde el principio las sanciones comerciales fueron significativamente perjudiciales para el crecimiento y el desarrollo general de Cuba, si bien admitía que el embargo no había cumplido con los objetivos y que los costos políticos superaban a sus beneficios. De manera abierta, también se habla de que durante la administración del gobierno de Jimmy Carter, entre 1977 y 1981, se describe el debate secreto sobre si excluir o no los alimentos y las medicinas del embargo, puesto que son dos elementos que tienen demanda inelástica, es decir, que suba su precio o baje o esté racionado o no, de manera permanente se van a estar demandando alimentos y medicamentos. Y bueno, pues una manera de asfixiar también al pueblo cubano y provocar su furia en contra del régimen de Fidel Castro, pues era también esto, el atacar por el lado de los alimentos y las medicinas, como hace Israel, por ejemplo, en Palestina. La Agencia de Seguridad Nacional adjunta también a través de los archivos nacionales de Estados Unidos una cronología de la historia de las sanciones norteamericanas contra Cuba, realizada por el académico William Leogrande, que es coautor de Curblood en The Back Channel to Cuba, o El Canal Oscuro hacia Cuba. Es un libro que recopila las múltiples negociaciones secretas realizadas entre Washington y La Habana en el último medio siglo, desde los hitos de la política del embargo de Eisenhower hasta Joe Biden, que prácticamente después de abogar por un cambio en las relaciones con Cuba en la línea normalizadora de Obama, sigue instalado en la política de la presión de su antecesor Donald Trump. Dentro de los pocos que oficialmente pues han dicho algo, no han dejado pasar de largo, digamos, esta fecha, ha sido el expresidente de Bolivia, un acérrimo crítico de Estados Unidos, Evo Morales Ayma, quien escribió lo siguiente: han pasado 60 años del bloqueo económico de Estados Unidos en contra de Cuba. Esta política unilateral de flagrante violación de los derechos humanos crece con el tiempo para asfixiar a este país, acumulando ya un daño de sus 147.853 millones de dólares. El mundo rechaza el bloqueo. Saludamos la resistencia del pueblo cubano. Y recordar, estimado Nacho, que lo que hace muy especial, en términos pues tristísimos, de la política injerencista de Estados Unidos en Cuba, es que acá se está probando un modelo de lo que se conoce como la extraterritorialidad de las leyes. Es decir, que un país pueda aprobar en su propio Congreso, en su propio poder legislativo, la sanción hacia otro, y además obligar a que otros países en el mundo también obedezcan una ley interna a la que pues nadie debería estar sujeto. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.